Querido Padre Dios, te doy gracias en esta hermosa hora que me permite, Señor, poder estudiar tu palabra y poder transmitirla por medio de tu Santo Espíritu. Toma lugar, Señor, en cada corazón como en mi corazón, y que todo lo que fluya, fluya de lo alto. Tú nos hablas, Señor, a través de tu verdad y nos inspiras, Señor, a caminar en ese camino, Señor, que nos da la vida. Tu palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Señor, conocer la verdad nos va haciendo libres, Señor, va rompiendo las cadenas, va derribando las fortalezas que hay en nosotros. Hoy toma lugar, Señor, en el centro de nuestro corazón, y que esta palabra fluya como tú quieres que fluya. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga de una manera especial. Dios es bueno todo el tiempo y sus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy quiero hablar algo acerca de lo que Dios ha hablado a mi vida, y este es un texto que lo repetimos a cada momento, y dice, el 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. En estos días pasados, uno de los míos se enfermó, y me recordé en la noche que mi Señor ha hecho grandes cosas en mi vida. He visto cosas poderosas en mi vida, pero dice la palabra de Dios, ahí en los Salmos le habla Dios a Moisés, y dice: a Moisés notificó sus caminos, mas a su pueblo sus milagros. Y cada vez que yo leo este versículo en la Biblia, quiere decir que Dios cambia las vidas al notificarnos nuestro camino, nuestro caminar. Inicié orando diciendo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, porque esa es la manera en que Dios nos notifica nuestro camino, nuestro caminar en esta tierra. A su pueblo les mostró sus milagros, pero fue un pueblo que siempre renegó, que siempre se quejó, que nunca estuvo de acuerdo con lo que Moisés hacía día tras día. De hecho, no pudieron entrar, la vieja generación no pudo entrar a la tierra prometida, porque nosotros tenemos que ser transformados, que la vieja naturaleza mengüe para que la nueva naturaleza en Cristo se manifieste. Entonces Dios dice: ¿a quién le notificó sus caminos? Decía Moisés: Señor, si tú no vas conmigo, yo no iré. ¿Quién irá conmigo? Y Jehová le dijo: enviaré a mi ángel para que vaya contigo. Y le vuelve a decir Moisés, como que Moisés no entendió lo que Dios le había dicho. Le dice: Señor, ¿quién irá conmigo? Porque si tú no vas conmigo, yo no iré. Sabía Moisés que su fuerza, su victoria era a través de Dios. Y él necesitaba esa cobertura de Dios. Entonces le insiste: si tú no vas conmigo, yo no voy. Entonces aquí Hebreo nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay. Cuando dice el que se acerca a Dios crea que le hay, porque dice: si nos acercamos a Él tenemos que estar seguros que Él está allí, porque nosotros caminamos por vista, y la fe no es por vista natural. O sea, no lo necesitamos ver para creer, y como no lo vemos a Él, muchas veces no le creemos. Entonces yo inicié con esto, que años atrás mi Señor, siempre ha hecho cosas sobrenaturales. Y me recordaba, ahora que estaba enfermo este niño, yo le decía: Padre, dice tu palabra que sin fe es imposible agradarte. Y sé que esa es el área
que fallamos, yo sé que muchos dicen, yo tengo fe profunda. Pero en los momentos difíciles de nuestra vida, tambaleamos. Entonces yo he visto milagros en la vida mía, pero hay momentos extremantes en mi vida que me hacen un poco tambalear. Pero lo bueno es que el Señor me viene y nos fortalece y nos infunde aliento para poder seguir adelante. Entonces yo le decía, Padre, hace años atrás, muchos años atrás, uno de mis nietos le habían diagnosticado asma. Y recuerdo, mi Dios, que dijeron que él iba a padecer de esto toda su vida. Y mi niño llegó todavía en el agitamiento de su cuerpo, porque se había puesto muy grave, que estuvo hospitalizado. Y cuando llegó orando en la noche, el Señor ministró mi vida de una manera preciosa. Por eso no es cuando yo quiera, sino cuando Él quiere. Entonces yo cuando me dicen, mira hermana, haga esto, no es cuando yo quiera, sino cuando el Señor quiera producir lo que quiere hacer. Y en esa oportunidad el Señor me hizo orar y su espíritu me llenó y sentí la presencia de Él mismo y era orar sobre ese niño desde mi cama. Él estaba en el otro cuarto, oré conforme el espíritu me estaba dirigiendo. Y ese niño en ese momento Dios lo tocó. No lo estaba viendo yo porque mis ojos físicos no estaban viendo lo que lo espiritual estaba haciendo en él. Y al otro día mi niño amaneció bien. Y hasta hoy ese niño, como dijo el doctor, va a estar siempre con ese proceso, con ese problema. Y no, mi Dios me lo guardó, me lo ha guardado, mi Dios me lo sanó. Entonces he visto la mano de Dios obrando de muchas maneras, pero no le voy a decir que eso significa que tengo una fe firme, porque les he dicho que hay momentos que el agua se agita y empieza ¿a qué? Como a sentirme que me sumerjo en esa agua, pero el Señor me saca. Entonces en este momento que el otro niño estaba enfermo en estos días, yo le dije, Señor, tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte. Y tu palabra dice que el que se acerca crea que le hay. Porque tú eres galardonador, tú recompensas a los que te buscan en fe. Produce un milagro, Señor. Ese poder divino pueda tocar ese cuerpecito. Y perdóname, Señor, si no te he agradado en muchas ocasiones, porque nosotros tenemos que ponernos en el espejo de la verdad y debemos reconocer nuestras partes débiles porque somos seres humanos y muchas veces vienen momentos que quisiéramos claudicar, pero ese Dios todopoderoso que nos ha amado con amor eterno viene y nos levanta y nos lleva hacia adelante. Entonces cuando estaba pensando esto, digo, sí, Señor, yo sé que yo te pido perdón porque muchas veces quizás no te he agradado con mis actitudes. Perdóname, Señor. Quiero, mi Dios, llegar a esa fe firme. Y esa fe firme viene a través de renovar nuestro entendimiento. Y estaba escuchando una palabra esta mañana donde dice que la previsión produce provisión. Nos provee de las bendiciones de Dios. Y hablaba este siervo acerca de Noé, que Noé tomó esta tierra desordenada en un estado deplorable. El hombre había decaído a tal bajeza que Dios tuvo en su corazón el que decir al final del día, el hombre es simplemente carne.
porque el espíritu que mora dentro de nosotros es el espíritu de Él, el espíritu de vida, el espíritu de hálito. Pero ese espíritu tiene que tomar vida en Cristo para que nuestros ojos espirituales se abran. Entonces dice Romanos 12:2, habla acerca, eso lo hemos también leído tanto, donde que tenemos que renovar nuestro entendimiento, y lo dice, claro, dice Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, o sea, no nos basemos en lo que miran nuestros ojos en este mundo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, sino transfigurar vuestra mente. Dice que transfigurémosla como Jesús fue transfigurado en aquel momento cuando bajó Moisés y Elías. Él cambió completamente y fue traslucente. Todo su ser era resplandeciente. Entonces nuestra mente tiene que resplandecer, ser renovada en un resplandecimiento, en una renovación, para que nosotros, ¿qué dice? Para que nosotros podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La fe está basada en que nosotros comprendamos cuál es la voluntad de Dios. Si nosotros no tenemos esa estrecha relación con Él, nunca comprenderemos cuál es su voluntad. Y oraremos, como dijo el apóstol Pablo, como dando golpes al aire o corriendo a la deriva sin saber a dónde voy. La fe está basada, su base es la voluntad de Dios a través de la transfiguración, que nuestra mente se resplandezca por el poder de Dios, sea cambiada por medio de su espíritu. Entonces yo voy a saber y voy a orar conforme a su voluntad, porque muchos oramos a nuestra manera, a nuestro entendimiento y no basado en la voluntad de Dios. Y cuando no nos basamos en la voluntad de Dios, entonces no vamos a creer que Él está allí y lo vamos a hacer a nuestra manera. Por eso muchos, me recuerdo que oramos y decimos, oh Señor, tú tienes esta pareja para esta persona, tú vas a hacer esto, Señor, aquello. Y realmente Dios tiene otro propósito en la vida de la persona. Y al final, lo que está hablando la persona no se cumple porque lo está haciendo basado a su propio entendimiento y no basado al haber que transfigurado su mente. Y su mente ya no es su mente, sino que es una mente de Cristo. Por eso cuando me dicen mucho, yo tengo una fe firme, cuando somos probados, porque todos somos probados en nuestra fe en diversas pruebas. Y ahí es donde Dios nos evalúa si verdaderamente nuestro fundamento está en la fe. Si está basada en que Él está allí. Y si Él está allí, Él está hablando a mi vida. Entonces, ¿por qué les hablé de Noé? Porque Noé, en ese tiempo, Dios le habla y dice ahí en el 6:9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era recto. En sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Quién otro caminó con Dios? Dice, ¿quién caminó con Dios? Ahí está, Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Pero Dios le dio a Noé, decía este siervo, previsión. O sea, le hizo ver lo que iba a acontecer. Los acontecimientos venideros. Y él viendo lo que aún no era, pero basado en que había escuchado la voz de Dios,
él construye el arca. Quiere decir que Noé tenía una relación muy íntima con Dios, porque dice caminó con Dios. Caminar con Dios no es que yo voy todos los domingos a la congregación. Caminar con Dios es caminar 24 horas al día, 60 minutos, 60 segundos y los días de vida que Dios nos da. Es estar con Él estrechamente día y noche. Nuestra mente en Él. No en mi mente racional, porque no es el raciocinio, sino que es una sabiduría que desciende de lo alto. Entonces dice que estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Pero la tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Cómo está la tierra hoy? Usted evalúela y sea usted el que hable cómo está la tierra hoy. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. O sea que toda carne no estaba caminando con Dios, sino que había dejado que sus propios deseos se apoderaran de él. Y dijo Dios pues a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Pero ¿quién halló gracia ante los ojos de Dios? Dios le previno a Noé lo que iba a acontecer en la tierra. Noé lo predicó, porque más adelante, si usted lee, usted va a encontrar lo que la palabra dice de que Noé le predicó a los hombres, pero los hombres no escucharon, porque sus espíritus estaban encarcelados. ¿En qué? En la lascivia, en la avaricia, en la codicia, en el mal. El corazón del hombre estaba encadenado, encarcelado, y no quiso escuchar lo que Dios estaba dándole visión, haciéndole ver a Noé con anticipación lo que iba a acontecer en la tierra. Y cuando Dios nos da una visión, nosotros tenemos que, es para bendición nuestra, pero como nosotros no ponemos atención, entonces yo me fui a Job. Cuando este joven, Eliú, habla, y en el 32, en su capítulo 32 y su versículo 8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Ciertamente espíritu hay en el hombre. En usted hay espíritu, en mí hay espíritu. Pero el soplo del Omnipotente me da el entendimiento para conocer su voluntad. Hace cambiar mi mente y mis pensamientos, el soplo del Omnipotente. Porque cuando yo le creo a Dios, mi ser intelectual, espiritual, se abre y es alumbrado por Él. Y entonces yo logro entender los pasos de Dios como los entendió Noé, cuando Dios le habló y le dijo, la tierra se ha corrompido, la destruiré. Pero todos eran encarcelados cuando el Espíritu de Dios, el soplo del Omnipotente, que da entendimiento, le dio el entendimiento a Noé, y se abrieron sus ojos, y Noé le creyó a Dios, aun cuando en la tierra no llovía, sino que el rocío regaba la tierra. Noé le creyó, y eso le agradó a Dios. Mas los otros hombres estaban encarcelados. ¿Y por qué digo yo que estaban encarcelados? Porque cuando habla el apóstol Pedro, en su capítulo
3 de Primera de Pedro, dice en el 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. O sea que Cristo nos lleva a Dios padeciendo por nosotros, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. O sea que Jesucristo murió en la carne, pero fue vivificado en el espíritu. Y dice, vivificado, y dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí no está hablando de otros, sino de los aquellos. En aquel tiempo de Noé, Jesucristo a través de Noé les predica, pero ellos están encarcelados. Y ellos, por no estar con un entendimiento, con el soplo del Espíritu que nos abre el entendimiento, ellos perecieron. Toda la tierra pereció. Mas Noé y sus generaciones, su esposa y sus generaciones, vivieron. Vivieron porque pudieron tomar la palabra de Dios en su vida y no dudaron, porque dice Dios que el que se acerca, crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Él nos premia cuando le buscamos y le creemos. Entonces dice aquí, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Aquí Eliú dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace entender. En el 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Quién le da vida a usted? El Espíritu de Dios que hoy mora en su vida y es el que lo llevará a toda justicia, a todo juicio. Porque Él es un Dios de justicia, un Dios de amor y de misericordia, pero tenemos que creerle. Tenemos que transformar nuestra mente. Tenemos que transformar nuestro corazón, sí. Y yo sé que en nuestro corazón hay muchas ataduras, muchas cadenas del pasado que se van rompiendo por el poder de su Espíritu, si usted se lo permite y yo se lo permito, porque muchas veces no se lo permitimos. Pero eso, el cambio en nuestra vida, está en nuestra mente. Creer no es con el corazón, creer es con nuestros pensamientos renovados, transformados. Cuando nuestra mente, nuestro entendimiento recibe el soplo del Omnipotente, nos da el entendimiento de quién es Él. Y empezamos a ser transformados en nuestra fe, basada en la voluntad de Él. Y entonces cuando es basada en la voluntad de Él, empezamos a ver su provisión. O sea, porque Él es galardonador de los que le buscan. Si yo creo que Él está allí, Él me va a galardonar. Él me va a proveer lo que yo necesito en Él, basado en su perfecta voluntad. Tenemos que estar alineados a Él en su espíritu, con nuestro espíritu. Alinear nuestra vida y poder, como Noé, tuvo previsión para ver la provisión. Él y su familia fue salva, pero el resto del mundo, de la tierra, pereció por causa de no dejar que el entendimiento de Dios tocara sus vidas
y transfigurara sus mentes, sus pensamientos, porque dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Entonces Dios nos da visiones para nosotros poder recibir la provisión de Él, pero para otros será de maldición. ¿En dónde queremos estar? Y dice en Proverbios 29, me recuerdo, y esta palabra me encanta porque dice, el 29:18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Una profecía es la que Dios trae a nuestra vida cuando tenemos el entendimiento transfigurado. Él nos va a dar visiones de lo que ha de venir por medio de su espíritu. Y eso hace que nuestro ser no se desenfrene, y aún un pueblo necesita de, como este pueblo cuando estuvo Moisés, cuando estuvo Noé, que necesitaba ¿qué? Tener visión, aceptar la visión que Dios estaba dándole, les estaba dando la oportunidad de ¿qué? De salvarse, pero no quisieron ellos salvarse, sino que quisieron vivir sus vidas de la manera que ellos creían que debían de vivirla. En la Nueva Traducción Viviente, ahí en Proverbios 29:18, dice, cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, se pierde. Cuando no acepta la dirección de Dios. En la Reina Valera dice, un pueblo que dice, sin profecía, el pueblo se desenfrena. La previsión de Dios se presenta cada día en nuestras vidas cuando somos personas que caminamos en Él. Caminó Noé con Él y halló gracia delante de los ojos de Dios, y fueron los que se salvaron. Mas el resto pereció por causa de la ignorancia y la falta de entendimiento que es traída a través del soplo del Omnipotente. Cierre sus ojos allí y creamos el libro de Hebreos que dice, es fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estar convencidos de lo que no vemos, y nosotros tenemos una esperanza de gloria, y es por la que vivimos día a día y estamos esperando el retorno de Cristo por su iglesia. Entonces tenemos que vivir con fe y basados en la voluntad de Dios. Saber caminar en la voluntad de Dios y no en mi voluntad. La voluntad espiritual y no la voluntad carnal. Cierre sus ojos allí. Querido Padre Dios, te doy gracias porque eres bueno, porque tu justicia permanece para siempre. Y hoy, Señor, tú has querido hablar a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestros pensamientos. Toma lugar, Señor, en nuestro espíritu para que se alinee al espíritu tuyo y podamos, Señor, ver la luz tuya y tú nos puedas, Padre Celestial, dar esa previsión, lo que ha de acontecer, Padre, para poder salvarnos. Gracias, Padre, porque esa salvación viene también para nuestras generaciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde y nos haga entender su verdad, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Amén.